La historia del mundo ha sido una historia de guerras. Desde los inicios de la civilización, el hombre ha estado implicado en violencia, en luchas, en guerras. Desde que Caín mató a Abel, la violencia se introdujo en nuestro planeta y en la civilización humana. Ha habido guerras antiguas, desde que los hombres fueron esparcidos por Dios judicialmente en la Torre de Babel. Luchas, guerras, encuentros bélicos, violencia. Dios tuvo que destruir a Sodoma y Gomorra por su maldad, por su iniquidad. Y de ahí en adelante ha habido guerras y problemas. Civilizaciones antiguas como la asiria estuvieron implicadas en guerras, todas esas civilizaciones. Asiria, Medo-Persia y luego los griegos, comandados por Alejandro Magno, que en 10 años casi conquistó el mundo conocido. Y luego, cuando su imperio se dividió en 4, siguieron las guerras en Egipto, en todo lo que es la tierra que llamamos la tierra de Israel, en Grecia, todo el mundo antiguo estuvo implicado. Luego los romanos, con sus legiones, también se implicaron en guerras, hasta que en el año 476 el Imperio Romano colapsó en el occidente. Y luego en el mundo hemos conocido otras guerras. La Primera Guerra Mundial, 1914 al 18, de paso esa guerra fue comenzada con el anuncio de que sería la guerra para acabar con todas las guerras. Y no fue así. Hubo una Segunda Guerra Mundial, luego hubo una guerra en Corea, luego hubo una guerra en Vietnam, y así ha habido otras situaciones en las que el mundo ha estado implicado en guerras. Es algo asombroso y es algo triste cómo los seres humanos se matan unos a otros y cada nación procura diseñar armas más mortíferas, misiles, bombas atómicas y de otros tipos que causan destrucción y muerte. Soy Luis Carballosa. En esta mañana
comento con vosotros el pasaje de Joel 3, del 7 al 12. En este pasaje se nos describe cómo Jehová Dios defiende a su pueblo, cómo Jehová Dios defiende a su nación que él escogió, a la simiente de Abraham. Dios prometió a Abraham darle una simiente que perduraría. Y esa simiente, esa promesa, Dios se la reiteró a Isaac y a Jacob. Y Dios ha prometido preservar esa simiente. Cuando ese pueblo ha pecado, se ha rebelado contra Dios, ha hecho contrario a la voluntad de Dios, el Señor lo ha disciplinado. Pero Él, Dios Todopoderoso, ha prometido preservar ese pueblo. Y en los postreros días, el pueblo de Israel, la nación de Israel, será perseguida. Naciones gentiles van a perseguir a Israel con el fin de aniquilarla. Pero Dios saldrá en defensa de su pueblo y Dios traerá venganza. Dios dice en Deuteronomio 32, 35, mía es la venganza, yo pagaré, dice Jehová. Y también en el capítulo 12 de Romanos dice lo mismo. Dios dice, mía es la venganza. Y Dios ha de vengar a su pueblo. Dios ha de traer castigo, retribución, venganza contra esas naciones gentiles que han intentado, seguramente por instigación satánica, aniquilar al pueblo judío, a la nación de Israel. Y en el versículo 7 de este pasaje dice Dios, he aquí que yo los levantaré o los levanto del lugar donde los vendisteis y volveré vuestra paga sobre vuestra cabeza. Esa es la promesa de Dios. Recordad que el tema de Joel es el día de Jehová. Y el día de Jehová comienza con juicios. Juicios porque Dios extiende su mano de poder y Dios pondrá orden en este mundo. Y ese orden tiene que ver con la paz que Dios va a traer particularmente sobre su remanente que Él ha escogido. Versículo 8 dice Dios, y venderé vuestros hijos y vuestras hijas a los de Judá, y ellos lo venderán a los sabeos, los de Sabá. Recordamos la reina de Sabá, aquella que fue a ver a Salomón, vino del sur, probablemente de Etiopía. Los sabeos, nación lejana, porque Jehová ha hablado. Esta es la venganza de Dios
el castigo de Dios sobre aquellos que hacen daño a su pueblo escogido. Y dice el versículo 9, proclamad esto entre las naciones, o anuncien esto entre las naciones. Dios dice, proclamen esto. Proclamad guerra o proclamen guerra. Despertad a los valientes. Acérquense, vengan todos los hombres de guerra. Habrá guerra. Habrá lamentos. Habrá llanto. Dios alza su brazo para defender a su pueblo. Y fíjese lo que dice el versículo 10. Tremendo llamado ahí. Forjad espadas de vuestros azadones, lanzas de vuestras hoces. Diga el débil, fuerte soy. En Isaías capítulo 1, capítulo 2, Isaías 2, 4, el texto dice allí, haced todo lo contrario, dice que hagan azadones de sus espadas y que hagan instrumentos de labranza para cuidar de la tierra. Aquí es al revés. Forjad espada de vuestros azadones, lanzas de vuestras hoces, diga el débil, fuerte soy. Juntaos y venid, naciones todas de alrededor, y congregaos. Haz venir allí, oh Jehová, a tus fuertes. Dios los va a reunir, ha de reunir a las naciones en un lugar que se llama el Valle de Josafat. No se conoce exactamente ese lugar, pero será un lugar específico donde Dios llevará a las naciones y allí las juzgará. Versículo 12. Despiértense las naciones y suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Querido escuchante, querido hermano, querida hermana, viene el día, quizá esté más cerca de lo que nos imaginamos, cuando Dios ha de juzgar a las naciones, a todas las naciones gentiles. Dios ha de juzgar a su propio pueblo, al pueblo que él escogió, a la nación de Israel. Los ha de pasar por ese período que se llama la gran tribulación, la semana 70 de Daniel 9:27. Pero Dios ha de salvar a un remanente y ha de bendecir a ese remanente. Y en medio de ese remanente, el Mesías ha de reinar con poder, con gloria, con majestad y con santidad. Eso Dios lo va a hacer. Pero aquí en este trozo que he leído del libro de Joel, Dios anuncia que ha de llevar a las naciones gentiles, esas naciones que han hecho daño a su pueblo, al valle de Josafat, y allí los ha de juzgar el juez del universo, Dios Todopoderoso. Él, ese Dios, ha de tomar venganza de toda la iniquidad que los gentiles, las naciones
gentiles han hecho. Querido hermano, querida hermana, tú y yo podemos alzar nuestros ojos al cielo y dar gracias al Dios Todopoderoso, que Él nos ha salvado por su misericordia, por su amor y sobre la base del sacrificio de Cristo y de la resurrección de Cristo. Gracias a nuestro Dios. Y tú, querido amigo, que escuchas, si aún no has entregado tu vida a Cristo, hazlo ahora antes de que sea demasiado tarde. Pon tu fe y tu confianza en el Dios Todopoderoso, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y por siempre. Amén.